Hola, la idea es comentar con ustedes una serie de problemas básicos, algunas soluciones en relación con la vacunación de la gripe y con la propia gripe. Cada año, al llegar el otoño, nos enfrentamos a una posible gripe estacional, aunque periódicamente, sin que sepamos muy bien por qué, podemos enfrentarnos a una situación en la cual el número de casos sea más alto, que es lo que denominamos una pandemia. Por lo tanto, cada año tenemos que estar preparados para hacer frente a lo que es una epidemia de más o menos alcance y, de vez en cuando, insistiendo en que no sabemos cuándo esto se puede producir, una nueva cepa puede causar una epidemia de mayor dimensión, lo que denominamos una pandemia. Planificar cómo hacer frente a una gripe estacional no resulta sencillo, aunque tiene un cierto patrón. Cada epidemia de gripe suele durar entre 10, 12, 14 semanas, con una primera fase en la cual el número de casos se va acelerando, subiendo hasta alcanzar el pico. Esto siempre suele ser noticia, hemos alcanzado el pico, y a partir de aquí se van a ir reduciendo también a lo largo de 4, 5 o 6 semanas el número de casos hasta llegar de nuevo a los niveles basales. A pesar de que decimos que esta duración es de entre 10, 12, quizá 14 semanas, no sabemos ni cuándo empezará ni si realmente esta duración se ajustará a estas semanas cada temporada. Cuando empieza la temporada del gripe, cada uno de nosotros piensa que, en general, a ver si tenemos suerte y no la cogemos, o para la mayoría que la pueda coger será una enfermedad miserable que le dejará en la cama 7 días, con mal estado general, con fiebre, con tos y poca cosa más. Sin embargo, para determinados grupos de población, los que denominamos grupos de mayor riesgo, esta gripe, que puede tener exactamente las mismas características, puede también complicarse. Y estas complicaciones a veces suponen la necesidad de ingreso hospitalario e incluso para algunos de los pacientes complicaciones graves e incluso la muerte. Recordando una vieja canción, el invierno puede ser muy frío, muy largo y en este caso nada solitario, porque los servicios de urgencias, los ambulatorios, los servicios de pediatría en una temporada de gripe se saturan, hay mucha gente que está preocupada, que tiene síntomas que por otra parte no van a presuponer ninguna complicación más, pero que acuden a estos servicios y esto supone siempre una carga para todo el sistema sanitario. Año tras año hay la noticia o puede surgir la noticia de los servicios de urgencia saturados, la epidemia de gripe ya ha alcanzado su máximo nivel. También, de vez en cuando, como el año 2009, sufrimos una pandemia. Y esta pandemia significa que en todo el mundo, con diferentes calendarios, pero más o menos todos al mismo ritmo, podemos tener muchos casos de gripe, quizá más que en una temporada normal, y también casos de personas que fallezcan por causa de la gripe. Aquí tienen este mapa, este es un mapa tomado en una de las semanas de la pandemia de 2009 y como verán los puntos representan los diferentes personas, los diferentes ciudadanos que desafortunadamente fallecieron en una semana concreta en el curso de una epidemia, en este caso de una pandemia de gripe. ¿Cuáles son nuestros mecanismos que intentamos cuando, mediante medidas de salud pública, medidas farmacológicas y especialmente con la vacuna, intentamos intervenir para controlar mejor, a ser posible, la transmisión de una epidemia de gripe? Nuestro objetivo es intentar que esta epidemia, que tiene esta forma habitual con un pico relativamente estrecho en estas 12-14 semanas, se intente aplanar lo máximo posible. Esto significa retrasar y aplanar lo máximo posible la curva epidémica, reducir el pico epidémico, lo cual significa menos miles de pacientes dirigiéndose al sistema sanitario. También, si es posible, y si tenemos suerte, con diferentes condiciones, reducir al final de la epidemia el número total de casos y también ganar un poco de tiempo. Si esto lo consiguiéramos, tendríamos igual la epidemia de gripe, pero como se puede ver en el gráfico, esta sería más plana, distribuida a lo largo de más semanas y supondría una menor presión, una menor carga sobre el sistema sanitario. Una de las medidas que tenemos, probablemente la mejor medida que tenemos para hacer frente a las epidemias de gripe, es el uso de la vacuna de la gripe. Esta es una vacuna diferente a otras vacunas en el sentido de que su composición hay que ajustarla año tras año y además hay que recomendar, de momento no tenemos otro sistema mejor de hacerlo, que la gente se vacune también
cada año antes de empezar la temporada de gripe. Esta vacuna intenta recoger, predecir aquellas cepas de gripe que van a circular en una temporada concreta. Pero aquí hay un mensaje que es muy importante. La gripe no es un solo virus de gripe, ni siquiera virus parecidos de la gripe. Cada año la temporada de gripe puede tener diferente composición de virus, diferente composición de cepas y diferente composición de lo que denominamos los clades, los subtipos de virus. Y estos se pueden parecer entre sí, lo cual es una buena noticia de cara a la vacuna, o pueden ser muy diferentes entre sí, lo cual es una mala noticia porque la efectividad de la vacuna puede verse severamente afectada por esta diferencia antigénica. De manera que, como decimos habitualmente, cada año no tenemos una gripe, tenemos una sopa de virus de gripe distintos entre sí. Esto nos lleva a que desde 1933, que es el año que se descubrió el virus de la gripe y se empezó a trabajar en la vacuna, hemos tenido que ir introduciendo año tras año diferentes cambios en los tipos de virus que componen la vacuna, que reflejaban los tipos de virus que mayoritariamente estaban causando las epidemias. Así hemos ido con virus de tipo A, H1N1, H2N2, H3N2, a también virus de tipo B, que hay de dos líneas genéticas diferentes, los que denominamos B Victoria o los B Yamagata. Estos diferentes tipos de virus, habitualmente 2A y 2B, son los que se intentan introducir en la vacuna teniendo en cuenta lo que creemos que puede pasar cada año. Para muchas personas, como hemos dicho, esto puede tener una importancia relativa porque consideran que la gripe pues, es molesta, pero en el fondo es una enfermedad relativamente poco complicada o incluso banal. Si han sufrido la gripe de verdad, esto no es así, es una enfermedad que te deja en muy mal estado general durante la semana que la padeces, pero en salud pública tenemos otro sistema de mirar cuál es el impacto de una enfermedad, que es ver el número de personas que se infectan en un año concreto por 100.000 habitantes y correlacionarlo con el número de fallecidos también en el mismo año por 100.000 habitantes. Esto nos define en el caso de la gripe que es una enfermedad de alta incidencia, hay muchos casos, pero también asociada a una alta mortalidad. Por lo tanto, es una enfermedad que cada año supone una muy importante carga para el sistema sanitario y para los ciudadanos. Durante una epidemia de gripe, con toda esta variabilidad de virus, etcétera, también podemos observar que el espectro clínico, como con muchas infecciones, es variado. Hay gente que se infectará y no tendrá síntomas, hay gente que se infectará y desarrollará un cuadro bastante parecido al de la gripe, a veces se puede ser más leve, a veces puede ser más grave, con fiebre, tos, dolor de cabeza, etc. Y de estas personas que desarrollan síntomas clínicos, un pequeño porcentaje, generalmente las personas con aquellos factores de mayor riesgo, pueden requerir ser hospitalizados en el hospital y finalmente alguno de ellos puede acabar en la unidad de cuidados intensivos y desafortunadamente cada año, algunos de ellos también, fallecen directamente a causa de la gripe o debido a las complicaciones que la gripe desencadena en su enfermedad de base, sea una enfermedad pulmonar o cardíaca. De manera que cada año, en diferente porcentaje, según sea una epidemia más importante o menos importante, habrá presión sobre los sistemas sanitarios, sobre el sistema de atención primaria, sobre la atención especializada, especialmente en la parte pediátrica, los servicios de pediatría y especialmente también en las camas de cuidados intensivos. Cada año estamos acostumbrados a leer los hospitales se saturan, los servicios de urgencia se saturan debido a la gripe. ¿Cuáles son las personas que tienen riesgo de fallecer? Por lo tanto, hay que pensar siempre que afortunadamente el porcentaje es muy bajo, pero que hay personas que tienen nombre, familia y apellidos que fallecen debido a la gripe o en relación con la gripe. Estos pueden ser los muy pequeñitos, desde 6 meses hasta 5 años de edad, los más mayores, 60, pero especialmente a partir de los 65 años de edad. Las mujeres embarazadas también suponen un grupo de mayor riesgo para las complicaciones de la gripe, tanto ellas como los recién nacidos, y también fundamentalmente el grupo más importante probablemente, y que hay que prestar una especial atención, son aquellas personas que padecen enfermedades crónicas, los que son más débiles. Y este grupo de enfermedades es muy variado, pero en la gripe suponen especialmente 2 tipos de enfermedad que son muy frecuentes en nuestros países.
Las enfermedades cardíacas o cardiovasculares y las enfermedades pulmonares, por una parte. También las enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, y un grupo que también es importante son los pacientes que están bajo tratamiento de un cáncer, que reciben fármacos que les bajan la inmunidad para control de una enfermedad reumática crónica, es decir, que están inmunosuprimidos. A título de ejemplo, y para que tengan una cierta idea de los riesgos que supone la gripe para estos grupos de pacientes, para un paciente con diabetes, sufrir la gripe supone un riesgo 3 veces más alto de acabar siendo hospitalizado. Para un paciente que tiene una enfermedad cardíaca, supone un riesgo 5 veces más alto de experimentar un ataque cardíaco, bien sea una angina de pecho, un infarto de miocardio o un agravamiento de la insuficiencia cardíaca. Para los pacientes también que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular, este aumenta por 3 si tienen la gripe, y pueden aumentar hasta por 3, por ejemplo, el riesgo de sufrir un ictus, un accidente cerebrovascular. Y finalmente hay que recordar, y es muy importante siempre tenerlo presente, que el grupo que presenta un mayor riesgo de mortalidad asociada a la gripe son aquellos pacientes que sufren una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis crónica, un enfisema o este tipo de enfermedades. Para que tengan una idea de lo que esto supone, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Salud de nuestro país, cada año se estima que entre un 5 y un 10% de los adultos y entre un 20 y un 30% de los niños pueden ser infectados por el virus de la gripe en una temporada gripal normal. Esto supone prácticamente casi 900.000 o cercano a 1 millón de casos en conjunto. Esto supone también que probablemente entre 1.300.000 personas harán una consulta al médico para que les confirme o les diga lo que tienen que hacer porque creen que tienen la gripe, y eso supone también más de 140.000 visitas a los servicios de urgencias. Y no hay que olvidarlo, aunque las estadísticas incluyen casos de muerte directamente relacionadas por la gripe o como consecuencia de la gripe, cada año morirán entre 8.000 y 14.000 personas en España debido a la gripe o sus complicaciones. Vamos a hablar ahora de un tema que es especialmente interesante y controvertido y, como verán, desafortunadamente sin muy buenos resultados, que es la vacunación de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios estamos incluidos dentro de los grupos de riesgo y se nos recomienda que nos vacunemos cada año desde hace más de 40 años. Tenemos más riesgo de exposición al virus. Se trata de reducir las ausencias, las bajas por enfermedad y especialmente el hecho de no poder ir a trabajar cuando más nos necesitan en medio de una epidemia de gripe, pero se trata también fundamentalmente de los dos últimos puntos: reducir el riesgo de transmitir la gripe desde nosotros, los profesionales sanitarios, a nuestros pacientes, que pueden sufrir complicaciones graves, y aumentar así la calidad de la asistencia que proporcionamos y la seguridad de la asistencia que proporcionamos. Cada año debemos plantearnos y debemos responder a algunas de las preguntas que todos como profesionales sanitarios nos hacemos en relación con la vacunación de la gripe. La primera pregunta es: ¿me recomiendas que me vacune? Pero si me vacuno, ¿realmente habrá menos casos de gripe entre el personal sanitario y menos bajas debido a la gripe? Este es un estudio muy clásico, antiguo, pero que determina que en un ensayo a doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, en un hospital se midió, se determinó la incidencia de diferentes complicaciones en trabajadores vacunados de la gripe frente a controles. Los trabajadores vacunados tenían menos incidencia de gripe, un 2%, frente a los que no se habían vacunado, que la incidencia de la gripe era del 13%. También sufrieron menos enfermedades respiratorias, 29 casos de enfermedad respiratoria por 100 personas, frente a los no vacunados, que esta cifra aumentó al 41 por 100 personas. Y también un dato interesante es que tuvieron menos días de baja laboral, 10 por cada 100 personas en los vacunados, frente a 21 por 100 personas en los controles. Otra pregunta que es legítimo hacerse y que es importante por las recomendaciones que hacemos es: de acuerdo, si yo me vacuno, ¿hay alguna diferencia para los pacientes a los que presto mi atención, a los que cuido, a los que visito cada día? En un hospital norteamericano se hizo un seguimiento durante más de 10 años de todo el personal sanitario y se consiguieron, con diferentes campañas para aumentar la vacunación de la gripe, que se pasara de un 4%
de personal sanitario vacunado a un 67% de personal sanitario vacunado en este periodo. En este mismo periodo, el número de casos de gripe entre el personal sanitario se redujo del 42% al inicio al 9% cuando aumentaron significativamente las tasas de vacunación. Y lo más importante para responder a esta pregunta es que el número de casos de gripe entre pacientes hospitalizados, que probablemente, no lo podemos asegurar, pero que probablemente contrajeron la gripe a partir del personal sanitario, descendió del 32% al 0%, una diferencia clara y estadísticamente significativa con el aumento de las coberturas vacunales en el tiempo. Mucha gente nos dice, pero si yo nunca cojo la gripe. Probablemente es cierto, pero también es verdad que hay casos de gripe asintomáticos, como hemos dicho, y en un estudio también antiguo pero muy clásico se determinó mediante pruebas microbiológicas, mediante un frotis nasal, que hasta un 23% de los trabajadores sanitarios de una institución concreta tenían evidencia de infección por el virus de la gripe, es decir, estaban infectados durante una temporada de gripe normal, pero que la mayoría de ellos, afortunadamente para ellos, pero mal para la transmisión de la gripe, no tenían síntomas o tenían simplemente síntomas muy leves. En un estudio que realizamos en nuestro hospital, el Hospital Clínico de Barcelona, intentamos analizar las razones por las cuales nuestros compañeros, nuestros colegas, aceptaban o no la vacunación de la gripe. Las razones principales para aceptar vacunarse de la gripe entre el personal sanitario es reconocer que esto sirve para proteger a los pacientes de los cuales tenemos nosotros responsabilidad. La segunda, para protegernos nosotros y también proteger a nuestras familias. Recordemos que estamos más expuestos que la población general al virus de la gripe. Trabajamos en urgencias, trabajamos en los hospitales, por lo tanto más contacto con el virus de la gripe. El siguiente punto es que se percibía que la efectividad de la vacuna era aceptable. No es perfecta, como veremos, pero es aceptable. Intentamos reducir los días de baja y, muy importante, dos puntos. Una buena cultura, una cultura potente, fuerte, de vacunarse en la institución, es decir, lo que hace el conjunto de la institución influye positiva o negativamente al respecto de vacunarse, y en nuestro país, en nuestro sistema sanitario, el hecho de que el acceso a la vacuna sea fácil y que ésta sea gratis para todos nosotros. En el otro extremo, ¿qué ocurría con las razones o barreras principales para no aceptar vacunarse de la gripe en el personal sanitario de nuestro hospital? Bueno, detectamos unos focos, por decirlo de alguna manera, de resistencia local. En aquellos servicios donde no se vacunaba casi nadie era muy difícil que acabaran vacunándose, y en estos servicios o áreas se dudaba al respecto de la efectividad de la vacuna de la gripe e incluso, cosa que está perfectamente demostrada que no es así, se tenía miedo de los efectos adversos aparentemente graves relacionados con la vacuna de la gripe. Es curioso porque hay personal sanitario que tiene miedo a las agujas, lo cual es una cosa relativamente sorprendente viendo cómo trabajamos cada día. Pero todavía persisten mitos asociados a la vacunación que hacen que la gente no acepte la vacuna de la gripe, e incluso algunos aspectos técnicos como que haya un porcentaje de personas suplentes, etcétera, una alta rotación de personal que realmente dificulta también tener vacunado a una parte importante de la plantilla. Todo esto se puede resumir en un título muy contundente, muy claro, de una editorial que se publicó en el New England Journal of Medicine, ahora ya hará prácticamente 10 años, que dice: la vacuna de la gripe, una vacuna segura, una vacuna efectiva y en la que no confiamos o en la que tenemos desconfianza. Esta es la situación real y hay que hacer esfuerzos para que esta última parte, la falta de confianza, mejore, porque lo cierto es que la vacuna es segura y es razonablemente efectiva. Una de las preguntas clásicas en relación a la efectividad es: la vacuna no funciona. Me he vacunado y he acabado cogiendo la gripe. Puede ser cierto en un porcentaje de personas, porque esta vacuna no es tan efectiva como otras vacunas. Ya nos gustaría que fuera efectiva al 90% o incluso al 80%. No llegamos a estos porcentajes, pero a pesar de todo tiene efectividad. Necesitamos mejores vacunas, esto es obvio. Lo que también es cierto es que no es dañina ni mucho menos es mortal, solo faltaría, es una vacuna segura, y que también es verdad que sumándolo todo, hoy por hoy, es la mejor medida de protección que nosotros tenemos y por lo tanto es la que tenemos que recomendar.
Hay numerosos estudios, numerosos análisis y metaanálisis que nos confirman que la vacunación de la gripe, la efectividad de la vacunación de la gripe se puede situar entre el 50 y el 70%. ¿Esto es suficiente? Es suficiente, nos gustaría que fuera más, pero desafortunadamente no tenemos todavía vacunas más efectivas por todo este complejo sistema de distintos virus, distintas cepas, posibilidad de que las cepas muten durante una misma estación. Por lo tanto, es complicado alcanzar hoy por hoy efectividades más altas del 50-60% con la vacuna de la gripe. En el otro lado nos dicen no me vacuno porque tiene efectos secundarios. La primera cosa que hay que desmentir es que la vacuna es imposible que produzca la gripe. Una cosa es que no te proteja y que por lo tanto cojas la gripe a pesar de haberte vacunado, esto puede ser, pero no tiene mayores efectos secundarios que los habituales, que son, en más de un 90% de casos, son efectos secundarios localizados, moderados o leves y transitorios. La mayoría de las personas pueden experimentar un poco de dolor y un poco de hinchazón en el lugar donde les hemos pinchado la vacuna, incluso algunas décimas de fiebre durante un par de días o dolor de cabeza. Esto es el 90-92% de los efectos secundarios asociados a la vacuna de la gripe. Finalmente, recordar que la Organización Mundial de la Salud recomienda como objetivo a alcanzar que por lo menos el 75% de los grupos de riesgo, la gente de mayor edad, los recién nacidos, las embarazadas, el personal sanitario, se vacunen cada año frente a la gripe. Esta cifra del 75%, desafortunadamente, como veremos, está en algunos casos bastante lejos de alcanzarse en la mayoría de países. En España, por ponernos de ejemplo, en la temporada pasada, aquí tienen las cifras, las tasas de cobertura vacunal. Para personas en grupo de riesgo por edad, mayores de 65 años, alcanzamos un poco más del 50%. Para personas jóvenes de menos de 65 años, pero que tienen una enfermedad crónica, asma, diabetes, etcétera, en las que se les recomienda la vacuna, apenas llegamos al 16%. Para las mujeres embarazadas, a pesar de que hemos mejorado mucho en los últimos 2 años, no alcanzamos ni el 23%. Y lo que es peor, y hay que admitir que es un agujero negro dentro de nuestra profesión, es que entre los profesionales sanitarios apenas alcanzamos también una tasa de cobertura estacional de la gripe del 25%, lo cual queda muy lejos del 75% que para todos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Vamos a comentar ahora algunos aspectos en relación con este tema de la seguridad y de los efectos adversos. Les voy a utilizar un ejemplo muy claro y que verán es complejo, que fue la asociación de una condición muy rara denominada narcolepsia con la gripe y o una vacuna en particular de la gripe que se denomina Pandemrix durante la pandemia del año 2009. Esta enfermedad, la narcolepsia, que es un trastorno del sueño que hace que la gente se duerma en condiciones normales, estando hablando o estando haciendo cualquier actividad y que luego se despierta al cabo de pocos minutos, tiene una incidencia en la población basal, es decir, hay casos de esta enfermedad que se puede situar alrededor de un caso por cada 2.000 habitantes. Se sabe que hay factores genéticos importantes para desarrollar esta enfermedad y no se sabe también cuál es la causa que la puede desencadenar. Sí que sabemos que determinadas infecciones, incluyendo, y es especialmente importante, el propio virus de la gripe, puede desencadenar esta enfermedad. ¿Qué pasó durante la temporada pandémica 2009-2010 con la gripe y una vacuna en concreto de la gripe? Se observó que hubo un aumento de casos tras la temporada de gripe y por lo tanto también tras la temporada de vacunación de gripe de esta enfermedad rara, realmente muy poco frecuente, la narcolepsia, y se intentó ver si había alguna relación con la vacuna de la gripe. Después de hacer varios estudios, todo apunta a que solamente había relación, si es que había alguna, con una vacuna en concreto, cuyo nombre comercial es Pandemrix, que es una vacuna adyuvada, que contiene un adyuvante específico que se llama AS03, y era una vacuna específicamente dirigida contra la cepa pandémica, es decir, únicamente contra la cepa pandémica.
Alguna de las primeras sorpresas es que estos casos de narcolepsia, aparentemente relacionados con esta vacuna, aparecieron solo en países del norte de Europa, cuando la vacuna se utilizó en toda Europa y también en otros continentes, como por ejemplo en Estados Unidos y en Canadá. Pero sin embargo, solo se aumentaron aparentemente los casos en algunos países nórdicos. La otra relativa sorpresa es que estos hipotéticos casos de efecto adverso se daban únicamente en niños en los cuales además, en algunos de ellos que pudieron ser estudiados, ya tenían un rasgo genético que se asociaba a un riesgo mayor de sufrir esta enfermedad, la narcolepsia. Por lo tanto, era un subgrupo de población muy específico, niños con un rasgo genético que predispone a esta enfermedad. Y para acabar de complicar, entender bien la situación, este aumento de los casos de narcolepsia, asociado aparentemente a Pandemrix, no se asoció a otro tipo de vacuna con un nombre distinto, que se llama Arepanrix, que utiliza el mismo adyuvante. No son vacunas idénticas, pero son vacunas muy parecidas y utilizan el mismo adyuvante. Y se dio la paradoja de que una, al parecer, se asociaba a estos casos en exceso de narcolepsia, mientras que la otra no mostró ninguna asociación con los casos de narcolepsia. Esto nos lleva a analizar cómo se manejó esta situación. Primero, esta señal de seguridad fue detectada por los servicios de vigilancia, por lo tanto se dio la alerta. Los países empezaron a trabajar cada uno lo mejor que pudo para intentar estudiar qué factores se asociaban a este posible efecto adverso, y la realidad es que a día de hoy, 10 años después, todavía tenemos dudas importantes de si había una verdadera asociación epidemiológica o simplemente se trataba de una situación en la cual habían factores que podían causar confusión y especialmente sesgos de selección y sesgos de información después de que se diera la alerta. Hoy por hoy no se ha podido demostrar cuál es el mecanismo causal aparente para ligar la vacuna Pandemrix con esta situación de narcolepsia, es decir, no hemos podido demostrar cuál es el mecanismo causal, si es que existe alguno, y en conclusión, todas las agencias oficiales, la Agencia Europea del Medicamento, la Organización Mundial de la Salud, aun reconociendo esta posible asociación, determinaron que en aquel momento los beneficios de vacunarse superaban con mucho el riesgo de desarrollar este efecto adverso asociado a la vacunación de la gripe. Afortunadamente, para cerrar la polémica, la gripe pandémica terminó en el año 2009-2010 y desde entonces esta vacuna, que era específica frente a esta cepa pandémica, no se ha vuelto a utilizar. Para terminar, todos los que nos dedicamos a la gripe, cada año se nos pide que hagamos algún tipo de pronóstico en relación de qué virus van a circular, etc. Desafortunadamente para nosotros, o afortunadamente, la gripe es realmente imprevisible, de manera que tenemos muchas dificultades para poder hacer buenas predicciones al respecto de cómo va a ser la temporada. Y eso tiene una implicación importante, porque dependiendo de estas predicciones, las que intentan identificar cuáles serán los virus que van a circular en la próxima temporada, hacemos recomendaciones y se fabrican las vacunas cada año. Como la composición puede ser distinta y la situación puede ser distinta, cada año hay que repetir este ejercicio. Este es un ejercicio complejo en el cual se analizan datos de las temporadas anteriores, datos de los virus que circulan en todo el mundo durante las temporadas y entre temporadas, qué tal ha funcionado la vacuna que se ha utilizado el año anterior frente a estas cepas, y todo esto para hemisferio norte y para hemisferio sur. Gente de mucho prestigio y con mucho conocimiento, como los Centros de Control de Enfermedades o la denominada colaboración global para determinar la efectividad de la vacuna de la gripe, informan a la Organización Mundial de la Salud de todos estos datos, y la Organización Mundial de la Salud, en primavera en caso del hemisferio norte o en otoño en caso del hemisferio sur, hace una recomendación de cuáles tipos de virus deben incluirse en la vacuna, que se va a fabricar en un tiempo récord de 6 meses, 4 o 6 meses, que va a pasar todos los controles de calidad y que hay que tener en disposición de utilizar antes de que empiece la temporada de gripe. Habitualmente la recomendación incluye 4 virus, 2 del tipo A y 2 del tipo B, que 3 de estos se incluyen en la vacuna triple, y ahora, desde hace unos años, afortunadamente disponemos también de vacunas cuádruples que ya incluyen los 4 virus recomendados cada año. Esto es un ejercicio que hay que repetir cada año por la Organización Mundial de la Salud.
Con todo este lío, con una vacuna que solo es efectiva en un 60% de casos, con virus que pueden mutar, con predicciones que se basan en los mejores datos clínicos, pero que no permiten asegurar si estamos acertando realmente en la composición de la vacuna, una de las medidas más eficaces que podemos utilizar es intentar aumentar la cobertura de la vacuna. Es decir, cuanta más población, aquel famoso 75%, se vacune, menos casos de gripe veremos, menos contagios de gripe y menos presión sobre el sistema sanitario, aunque la vacuna solo sea efectiva en un 50 o en un 60%. Desafortunadamente, como hemos comentado, estas tasas de cobertura, salvo quizá en el Reino Unido, que consiguen tasas de cobertura bastante próximas al 75% marcado por la Organización Mundial de la Salud, como pueden observar en la gráfica, para la mayoría de países de Europa bajan al 50, 30, e incluso hay países que apenas llegan al 20% de cobertura vacunal. Por lo tanto, tenemos mucho margen de mejora, simplemente intentando que el 75% de las personas a las que se recomienda la vacuna de la gripe, una vacuna segura, con una efectividad relativa y en la que hay que confiar cada año para que mejore la situación, apenas alcanzamos estas coberturas. Deberíamos llegar claramente al 75%. Este es un ejemplo de cómo los profesionales sanitarios debemos contribuir a este aumento de la cobertura vacunal, porque nosotros podemos servir como buen ejemplo, pero también como mal ejemplo si no nos vacunamos. Esta es una carta famosa que en el año 2010 una cantidad ingente de sociedades científicas de los Estados Unidos dirigieron a todos los profesionales sanitarios. En resumen dice: estamos decididos a luchar contra la gripe, pero necesitamos la ayuda de cada uno de nosotros para ganar esta batalla. Cuando tú, que eres un profesional sanitario, te vacunas, te ayudas a ti mismo y ayudas a tus pacientes a prevenir la transmisión de la gripe. Te pedimos, por favor, que te unas a nosotros en esta campaña mediante el hecho de que te vacunes. De manera que es muy importante recordar a los profesionales sanitarios que año tras año tenemos que intentar vacunarnos de la gripe. En resumen, y para terminar, el consejo mejor que le podemos dar hoy, imperfecto por muchos temas, la variabilidad de los grupos, la diferente efectividad de la vacuna, pero es la mejor protección de la que disponemos. Por tanto, cada año todos nosotros y los grupos de riesgo debemos vacunarnos de la gripe. Muchas gracias.